Hola gente, yo soy Alvijana y el día de hoy vamos a calificar todos los trabajos que he tenido a lo largo de mi vida. Vamos a hablar de trabajos formales y emprendimientos porque han sido más emprendimientos que nada. Y pues vamos a empezar. Mi primer trabajo y lo que viene aquí en grandote en el título porque es lo que más repele da, fue a los 14 años. Entré a un lugar donde vendían fundas y micas de teléfono con un amigo que mi mamá se sacó de la basura al parecer. Y al inicio todo tranqui, yo no sabía hacer nada, se suponía que me iban a capacitar, el señor iba a estar conmigo los primeros 3 días por lo mismo, pero no se vendía nada. A lo mucho iba uno que otro gringo, pero pues por micas y así, micas de 50, 80 pesos. Y pues este señor tenía un hijo chiquito, como de 2, 3 años, que lo tenía ahí con él porque pues supongo que no lo podía tener en su casa, eso no importa. Y como yo no hacía nada, yo me la pasaba sentada ahí en un banquito porque no sabía poner micas todavía y no me aprendía de qué lugar de cada funda para irla a buscar. Pues yo estaba la mayoría del rato con el niño y en una de esas llegó una señora así por una mica de 80 pesos y me vio a mí jugando con las manitas así del niño y le dijo al señor de que está muy bonito su hijo, refiriéndose pues a los dos, ¿no? Como que yo era la mamá de ese chiquillo, yo en mis tiernos 14 años, siendo mamá de un niño de 2, con un señor de 40, la edad de mi mamá. Y eso se hubiera quedado solo ahí, como un malentendido de la señora, pero al tipo, a mi jefe de 2 días, se le ocurrió reírse y decir de que, ay, sí, está muy bonito. Y jeje, y me incomodó mucho. No toqué el tema, no lo hice porque pues yo era una niña, yo que me iba a poner ahí a pensar o así. Nada más me sentí incómoda y nada más duré ahí 2 días por lo mismo que no se vendía nada y me fui. Si no mal recuerdo me pagó 240 pesos por los 2 días. Al señor incómodo y a su hijo les doy 4 estrellitas de 10. Porque me la pasé incómoda, no hice nada, realmente no me estaba enseñando nada, yo nomás estaba así, en una esquina y no. En mi segundo trabajo ya estuve más cómoda, no duró mucho tampoco, igual fue con otro amigo de mi mamá, pero este señor sí era chido, sí era buena onda. Tenía un puesto de cremas y cosas naturistas y estaba con mi hermana mayor, entonces no me sentía sola y el señor tampoco era raro. Entonces estaba chido, creo que incluso nos compró unas agüitas de sabor porque estaba haciendo calor y era así como que un puesto tipo tianguis. Y digo tipo tianguis porque era más como un evento, era como que un mercadito que se ponía de vez en cuando y el señor realmente sentía que iba a vender mucho, entonces por eso nos contrató a las dos. Pero no vendimos nada, si no mal recuerdo fue una crema de leche de burra y ya. Porque también estuvimos 2 días. Nos despidió al tercero porque no se vendía nada y porque no nos podía pagar. Ese señor creo que sí nos pagó bien, si no mal recuerdo. No me acuerdo bien cuánto fue, pero unos 300 pesos sí nos dio, que era más de lo que el señor raro del niño y más o menos lo mismo que el de mi siguiente trabajo. Al magnífico señor de las cremas de leche de burra le voy a poner un 8, no porque haya hecho algo malo, sino porque no duramos, porque sí me hubiera gustado quedarme ahí más tiempo, todo lo que hubiera durado ese mercadito, porque el señor me caía bien, pues estaba con mi hermana, nos compraba agüitas, me la pasaba a gusto. Y el siguiente trabajo del que vamos a hablar, yo ya estaba en plan mesera, ya dejé de ser cajera para ser mesera, fue en una taquería porque mi hermana movió sus hilos, ella trabajaba ahí y me metió. Estuve poco tiempo, al final de esto les diré cuánto tiempo fue. Y se suponía que yo solo iba a estar de mesera, pero me pusieron a hacer 35,000 cosas. Fui a la tienda a comprarles cosas que no tenían ahí. Me puso a picar un puñero de cebolla, me puso a lavar trastes y me pagó 150 pesos un día. Y pues a las personas que trabajan en restaurantes, los stewards así, saben la cantidad de trastes que llegan a salir. Y pues seguimos en que yo tenía 14 años, 0 de experiencia como mesera. Y pues me ponían a meserear, a lavar trastes, a picar verdura. Y era mucho para mí, demasiado. Porque al final del día era como el trabajo de 3 personas. O sea, a una persona la tienen que tener mesereando, a otra lavando trastes y a otra ayudando en cocina. Y a mí me tendían en las 3 áreas. Y de hecho a mi hermana también. Nos estaban sobreexplotando a las 2.
Nomás que ella tenía más aguante y ella no la despidieron, porque a mí me terminaron despidiendo otra vez al segundo día, pero me lo avisaron hasta el tercero. O sea, yo llegué, me presenté en el trabajo y ahí fue cuando me dijeron de que no, pues no te vamos a ocupar, mija, porque no hay tanta gente. Y ahora yo quedé tan traumada con estos trabajos tan mal pagados, tan malos, que quise ser emprendedora hasta la fecha. No me gusta mucho trabajar para la gente. Y empecé mi primer emprendimiento. Era cuando empezó Shopee, no sé si algunos se recuerdan de Shopee, pero las cosas estaban muy baratas, llegaban bien, no había costos de envío y aparte daban un buen de cupones y las Shopee monedas, que era pues tal cual dinero, eran centavos, los juntabas y hasta podías pagar con 100 pesos de pura Shopee moneda. Recuerdo que esto lo hice con otra de mis hermanas, nos abrimos redes sociales, intentamos hasta hacer TikToks. Hicimos muchas cosas. Hoy en día esas cuentas ya no existen porque nos dio demasiada vergüenza. Pero hasta le pusimos nombre, era Cadenas de Durazno. Yo hacía dibujos en ese entonces como que tenía un monito y lo pusimos en el logo, disque. Fue divertido el proceso, pero no vendimos nada. Que yo recuerde, a una de mis tías y a una de sus amigas le vendimos unos serums de arroz. Y a una muchacha que nos contactó por Instagram le vendimos unos aretitos y unas ligas del pelo y ya. Pero me acuerdo que compramos un montón, compramos collares, labiales, delineadores. Ya muchísimo tiempo después, años después, yo llegué a ir a un tianguis y me acuerdo que rápido vendí todos los delineadores que tenía porque pues no estaban caducados, aguantaban un buen. Y también ligas y muchos productos que no perecederos que teníamos rápido se fueron en ese momento. Y a veces también yo cuando tenía momentos que ocupaba plata, tal cual me salía a la calle y vendía de que llaveritos o cosas así que teníamos. Entonces se vendía bien, pero como era tiempo de pandemia, lo queríamos vender todo por línea y cosas así y pues no nos funcionó. Así que a mi primer emprendimiento le doy un 8 de 10 también porque me gustó mucho, me divertí bastante, me encantaba comprar en Shopee. Y mi papá creo que nos ayudó, entonces de que gracias también por eso. Fue como que algo muy, muy familiar que no sirvió, pero me divertí bastante, fue muy lindo y pues ya. Siguiendo con los emprendimientos, le toca a la emprendedora de mi mamá porque a ella le encanta hacer de todo. Ella no trabaja para nadie y en un momento que ocupaba plata, se puso a vender quesos, panelas y jocoques en los tianguis, porque mi mamá es así. Y ahí vamos yo y mi misma hermana del emprendimiento de Shopee a ayudarle a vender los quesos. A este emprendimiento le doy un 7 de 10 porque nos teníamos que levantar temprano, teníamos que ir por los quesos, teníamos que ir cargando una hielera llena de cosas, teníamos que pasar a los tianguis. Pero en parte pues era divertidillo porque pues estaba con mi hermana y mi mamá, no estábamos solas y nos pegábamos a una tía mía que trabajaba en los tianguis, entonces pues no teníamos que pagar lugar. Y me acuerdo que nada más de que teníamos que estar así con una charolita ofreciéndole panela a la gente que iba pasando en el tianguis. Y mi chiquitita. Pero muestra la pancita. Seguimos con los emprendimientos. Esta vez fue uno de mi papá, porque mi papá también bien emprendedor, él no quiere trabajar para nadie. Aquí yo lo que tenía que hacer era esperar camiones que venían desde Tepic con mercancía para llevarla a otros lugares. Eran piezas dentales, porque mi papá estaba ligado a un dentista de por allá que hacía piezas y todo eso. Y pues nosotros teníamos como que su negocio aquí. Nosotros agarrábamos las piezas y se las llevábamos a los dentistas de todo aquí. Y no gané nada, porque cada que mi papá me pagaba, al día siguiente me mandaba por más y lo que supuestamente había ganado lo tenía que usar en mis pasajes. Entonces mi papá me transió. Le voy a dar un 3 de 10 porque me gustaba darme la vuelta, pero como digo, nunca gané nada porque todo se iba en pasajes. Luego me pagaba y tenía que volver a pagar pasajes y era mucho porque era estar hasta 8 horas de un lado a otro llevando todas las piezas y podían los camiones llegar a tardar también 2 horas. Entonces tenía que estar ahí parada
esperando un camión que se retrasaban todo el rato y no, 3 de 10. Entonces tuve que tomar una pausa de los emprendimientos, de querer ser mi propia jefa, de querer estar ahí con mis papás, porque no ganaba, yo ocupaba plata y entré a otro trabajo ahora sí bien ya con jefes, con horarios, con pago fijo, pero un pago fijo horroroso, eran unos horarios horrorosos y fue en una michoacana, no me da miedo decirlo. Resulta que eran 6 horas, eran 6 horas diarias, pero era una chinga de estar ahí todo el día, estar en el calor de los refris y no te querían ver sentado, tenían una cámara tal cual apuntándote y no les gustaba verte sentado. Se suponía que podías estar ahí tranquilo, que no había gente usando el internet, porque pues tenían internet, pero no, o sea, al rato que te veían de que ya más de 5 minutos, ya era un estarte llamando, era un estarte mandando mensajes y sacándote tareas del culo, porque de la nada te decían de que ponte a barrer afuera y ya habías barrido. Y de repente te tenían que poner otra vez porque no les gustaba verte sentado. Como mención honorífica, yo bien buena gente, en un momento ocupaban un reemplazo nada más para un día. Y yo dije, ay, pues ahí está mi hermana puede venir un día, vivimos cerca. Y la sobreexplotaron, le hicieron hacer el trabajo como de una semana en lo de un turno. Cabe aclarar, pequeño detalle que me acaba de decir producción, que en esos días estaban como que pintando el local y la pusieron a tallar la pared para prepararla para la pintura. La hicieron ir a comprar cosas, hasta el lonche de la jefa que estaba ahí toda aplastada la hicieron ir a comprar. Y es que no, desde el momento en que la ponen a picar pared ya no tiene nada que ver con el trabajo, porque de nuevo se supone que nada más estábamos como cajeras, como ese era nuestro trabajo, atender a la gente, pero nos ponían a hacer de todo para la baba que nos pagaban. Y volviendo a mi experiencia, a la semana me pagaban 1,040 pesos mexicanos. Me estoy saltando muchas partes importantes de la historia, entonces aquí les traigo a la viva voz para que les explique. Sí, pues para empezar, la señora, todo lo demás que dijo, pues sí está bien, pero una cosa que tenía que aclarar era que yo estaba pelando la pared arriba de una escalera toda sudada y cada que llegaba gente, porque sí llegó gente ese día, era de, la señora estaba ahí nada más aplastada y era ay, ahorita los atienden. Y yo tenía que bajarme de la escalera, dejar de hacer eso, lavarme hasta los codos para poder atender a esas personas. Y así. Y la señora me regañó. En 2 ocasiones me regañó la señora como si yo fuera su hija, como si yo fuera una tonta, solamente porque era mi primer día y no sabía muy bien cómo hacer las cosas, porque yo no sabía cómo servir el helado, porque para empezar tenía una de estas maquinitas para el helado que no servía, que estaba rota, y en un momento a mí se me olvidó que había pedido una persona, porque llegaron como 6 personas con unos niños, y a mí se me hicieron bolas los pedidos, lo que habían comprado, y como teníamos que hacer el inventario, teníamos que anotar cada cosa que iban comprando, y a mí se me olvidó una cosa y la señora me regañó y me hizo una carota en 2 ocasiones, en esas 2 ocasiones del helado y lo del inventario. Sí. Era una señora muy sobreexplotadora, a todas nos trataba como si fuéramos sus hijas, porque cabe aclarar que otra de las empleadas sí era su hija y pues nos trataba a todas como si fuéramos iguales. Se supone que era para no tener preferitismos, pero verga, no nos podía tratar de forma profesional. Otra de las cosas, ya sé que extendimos mucho la parte de la michoacana, pero es que de verdad, nada más éramos 2 empleadas, una para la mañana y una de la tarde. Entonces cuando una descansaba, la otra tenía que doblar turno. O sea, era de 9 de la mañana a 9 de la noche. Para muchos era mucho, para otros era poco, pero era cansado porque les digo, no podías parar ningún rato y era estar ahí encerradito en un cuadrito en medio de los refris, en medio de la calor, saber que te estaban viendo todo el rato y con la cámara te estaban viendo las nucas, no, desagradable, horroroso, nunca volvería ahí duré un buen rato, no, duré 2 meses, no quise durar más y nunca volvería. Después de salirme, sí me estuvieron llamando, me estuvieron intentando convencer para que volviera, porque sea lo que sea, yo hacía muy bien mi trabajo sobreexplotado, pero lo hacía bien y no me quejaba, tal cual ya, y de hecho avisé con 2 semanas, creo que es lo que se supone que se tiene que avisar, avisé 2 semanas antes de que me iba a salir,
No alcanzaron a contratar a nadie, ese ya no era mi problema. Y me siguieron como que insistiendo para que volviera y ni en pedo yo iba a volver. Pequeña interrupción para aclarar que los regaños que estoy mencionando sí eran regaños, como si estuviera regañando a su hija, porque en otras 2 ocasiones sí me llamó la atención en algo que, para empezar me llamó la atención porque dice que según ella no había limpiado cuando eso fue lo primero que hice, y lo otro fue porque no sabía agarrar bien un vaso, pero eso sí fue llamadas de atención, y lo otro sí fueron regaños como si yo fuera su hija, como si yo fuera una niña chiquita, tonta y así. ¿Quieres dar tu calificación tú del día? Yo le pongo un -10 porque fue horrible y la señora abusaba mucho de que yo en ese momento tenía 15 años y pues yo no sabía cuáles eran los trabajos, y de hecho después del día le estuve preguntando a mi hermana aquí, Cheufi, que si ella hacía tales cosas, si a ella le hablaba así, si ella le había puesto a hacer eso, y ella a todo me decía que no, que ella nada más hacía tantas cosas, y fue como muy feo. La señora me cayó súper mal y yo siento que le tenía mucho preferitismo a su hija, porque yo en todo el rato que estuvo su hija, porque sí estuvo un ratito en el rato que yo estuve, a ella no la trataba como me trataba a mí me trataba mal. Ahora seguimos a un trabajo que les aguanté mucho, porque si algo soy una persona aguantadora en las chambas. Duré creo que 9 meses, 10 meses, y fue en una frutería. Pues yo siempre fui muy nerviosa, como ya escucharon, estos fueron todos los trabajos que yo había tenido a lo largo de mi vida. Cuando llegué a esta frutería yo tenía 19 años, o sea, estaba pollita para hablar sobre el ámbito laboral, y las personas que estaban ahí ya tenían experiencia, la mayoría ya eran señoras, y no estábamos en el mismo nivel laboral, pero querían tratarme como que sí. Y al inicio, muy bien, muy chido, pero uno de los grandes problemas de ahí es que no tenían como que punto de caja. Teníamos básculas, teníamos que aprendernos el precio de cada cosa, de cada verdura, que variaba todos los días, y teníamos que irle pesando a la gente y haciéndole ahí la cuenta. Y pues eran un montón de productos, era de abarrote y era verdura. Cambiaba todos los días lo de la verdura, les digo, y a mí me regañaban mucho porque no me los aprendía. Y pues no guardo rencores, en realidad le agarré mucho cariño a muchas de mis compañeras y a mi jefa también, pero era muy frustrante que todos los días cambiara el precio, todo el día me estuvieran regañando por eso, además de que a cada rato como que llegaba gente y se quejaba de mí cuando... Miren, yo podré ser una persona muy seria, yo aquí estoy muy risueña, pero yo soy muy seria a la hora de tratar con gente cara a cara, y a la gente no le gustaba, a la gente como que quería verme con una risota así bien sonriente cuando yo estaba trabajando y estaba en chinga, y se hacían filas hasta de 15 gentes con canastas llenas de verdura, y como que todos esperaban que yo los tratara como si fueran la primera persona del día. Y en ese trabajo, yo desde que entré, yo había pedido el turno de la mañana, me pusieron en la tarde, con la promesa de que en algún momento me iban a pasar en la mañana. El problema es que en las mañanas era cuando llegaban los camiones de verdura, y en una ocasión sí me pusieron temprano y pues no la di, porque era todavía más chinga, porque en las tardes tenías que estar atendiendo a esa gente, tenías que estar limpiando, tenías que también lavar refris, tenías que hacer muchas cosas, y pues era bastante, tomando en cuenta que era una frutería muy conocida, entonces llegaba mucha gente y todo lo tenías que hacer en pausas. Y también tenías que quilear de que costales de azúcar, de cereales, de muchas cosas que llegaban. Algo que sí tengo que agradecer al trabajo es que me llevé muy bien con muchas personas. Una señora, una viejita que todavía le hablo, me cae muy bien. Y una de mis mejores amigas también la conocía ahí. Era un ambiente laboral lindo, pero era mucha chinga. Y pues como les digo que yo era muy seria, constantemente pues me decían de que me tenía que poner pilas, básicamente porque si no me iban a despedir, que al final no me despidieron. Yo me fui. Yo también de que anuncié con 2-3 semanas de antelación que me iba a ir, les di chance a que contrataran a alguien más. En esta ocasión sí contrataron y pues yo me fui, porque no aguanté, porque no me gustó. Así que yo le doy un 6 de 10, porque la gente aparte me acusaba mucho, o sea, como que iban con mi jefa y les decían que yo era grosera, que yo era no sé qué, y pues mi jefa todo me lo decía, pero
no sé, hubiera preferido que me hubieran despedido a que todo el rato me estuvieran diciendo cosas como que tenía que mejorar o que tenía que echarle más ganas cuando yo ya le estaba echando todas las ganas del mundo. Y de aquí seguimos a un trabajo en el que sigo a día de hoy, porque yo desde que yo empecé como cubreturnos. Es un trabajo que me gusta bastante porque me caen muy bien mis compañeras y mi jefa. Estoy ahí ya 2 años, si no mal recuerdo, ya porque el otro día me lo dijeron, me recordaron que estoy 2 años, pero nada más estoy como de cubreturnos, no estoy toda la semana y es en las mañanas, entonces nada pesado, me la paso muy bien. Y yo a este trabajo actual le doy un 9 de 10 porque pues está lejos ya de donde vivo porque ya me he mudado, ya todo. Pero un muy buen trabajo. Siguiendo con los trabajos actuales de esta actualidad, yo tengo que mencionar que volví a ser emprendedora. No me he rendido, yo no quiero trabajar para nadie. Y sí, otra vez vuelvo con otra de mis hermanas porque aquí no somos empleados. Estamos vendiendo crepitas. Como ya notaron que mi hermana me dice Cheufi, es una anécdota que les contaré después, pero usamos ese apodo para darle el gran título, El secreto de Cheufi Crepas. No les voy a mentir, me gusta bastante porque literal sacamos aquí afuera de nuestra casa y más que nada es ponernos a cotorrear en la banqueta, tenemos nuestra mesita, todo, ya tenemos clientes fieles, llevamos una semana y media, es algo muy reciente, pero nos va muy bien. Me gusta bastante. Yo El secreto de Cheufi le voy a poner un 10 porque me encanta. Yo sé que vamos a durar mucho tiempo en eso. Como les digo, ya tenemos clientes fieles. Nos la pasamos bien a gusto y nos la pasamos viendo resúmenes de todo en 90 días, entonces todavía mejor. De todos mis emprendimientos, este es el mejor porque ya me está dejando ganancias, porque me la paso bien a gusto. Y les digo, es aquí afuera de mi casa. Entonces, un 10 de 10 para El secreto de Cheufi. Y pasamos a una mención honorífica de un emprendimiento que no era mío. Al parecer, no era de mi mamá. Y lo dejé al final porque es una de las cosas que a día de hoy sigo recordando y a día de hoy me sigue dando risa. Pasemos a Taquería Chamán. Para esto tenemos que dar contexto. Resulta ser, y mi mamá me va a tener que perdonar por decirlo, pero esto es conocimiento público, todo el mundo lo sabe. Es también mi historia, yo tengo derecho a contarlo. Resulta ser que mi mamá tenía una pareja que era alérgico a las palas, no le gustaba trabajar, se las daba de emprendedor, pero no hacía un culo. Y en una de esas ocasiones se le ocurrió que podía vender tacos de birria, porque mi mamá es muy buena haciendo birria. Entonces mi mamá hacía la birria, mi mamá compraba las cosas, mi mamá dio dinero para rentar un local, mi mamá hizo todo, pero, oh sorpresa, ella no era la dueña de ese lugar, era este señor, que para guardar su identidad le diremos Aldite, porque no nos vamos a poner muy específicas con la gente. Aldite era el típico señor alucín que se creía que iba a ser millonario de la noche a la mañana. Él se ponía a hacer cuentas de su taquería Chamán. En un momento él hizo cuentas supuestamente muy bien hechas, donde nosotras, o sea, hijas de mi mamá, como sus meseras, íbamos a ganar 5,000 pesos a la semana. Nada más mesereando, o sea, yo no sé cuántos tacos intentaba vender, yo no sé qué cuentas hizo, pero supuestamente. Y eso lo veía como algo realista de un plan de aquí a 6 meses. Así de alucinado estaba este señor que no hacía nada. Nosotras llegábamos, limpiábamos el local, que era un local tan destartalado, más que mi pared. Estaba horrible, no teníamos mesa, era una mesa ahí de madera toda podrida, que le fallaban las patitas. Tenían una banca, en algún momento hicieron de que trato con Squirt y ahora sí tuvimos mesas decentes, pero ni siquiera estaban pintadas las paredes, estaba bien feo todo y nos obligaban a estar paradas al lado de la poca gente que iba.
O sea, si venía una familia, teníamos que estar ahí todas mis hermanas y yo paradas al lado de la mesa, incomodando a la gente, nada más porque él quería vernos haciendo algo. Querían que nos involucráramos 100% en las cosas que hacían. Y miren, la Taquería Chamán, acuérdense de este nombre, acuérdense de Taquería Chamán, porque vamos a seguir hablando mucho de eso en el canal en algunos momentos, porque fue un negocio icónico. No duró mucho. Cuando mi mamá y él se separaron, el güey le aventó toda la deuda que tenían con el Square a ella, diciendo que no era su negocio. Pero en todo el rato que estuvo Taquería Chamán, el güey andaba chingue y chingue con que era suyo, que nos lo iba a heredar y no sé qué, tanta chingadera, cuando no hacía nada. Entonces, miren, nada más por los jajas le voy a dar un 6 a Taquería Chamán. Me acaban de refrescar la mente. Yo espero, y sé que no, que nadie de aquí comió en Taquería Chamán, esta gran franquicia de tacos de birria, porque este señor, este tal Aldite, sudaba a mares. Y él estaba en la parrillita y se escuchaba cómo le caía el sudor y hacía tss en la parrilla. Tal cual, o sea, y así estaba todo el rato porque sudaba un montón y luego se la pasaba transpirando así de porque no sé, ni siquiera podía estar parado mucho rato. Era un circo ese señor, era wow, era todo un show. Aparte que gastaron un montón, no recuperaron nada de dinero. Les digo que a día de hoy eso sigue siendo tema de conversación en mi familia, nos sigue dando risa y seguiremos hablando de Taquería Chamán. Y bueno, de momento esos han sido todos mis trabajos, todos mis emprendimientos. Hasta aquí vamos a dejar el video. No sé qué será el siguiente. Yo les había prometido un resumen de Junjo Romántico, pero apareció esta idea, tuve que sacarla porque me compré un arito de luz, no sé si dan cuenta. La calidad no es la mejor, seguimos sin la mejor calidad, pero no mamen, a comparación del inicio, estamos mejorando, estamos progresando. Y pues nada, bye. Les dejo mis redes sociales para que me sigan en todos lados. Ya voy a estar más activa en TikTok. Y pues nada, bye.